Buenos días para todos, un gusto saludarlos el día de hoy en este webinar con el que arrancamos este año. Feliz año para todos, creo que todavía se vale desear un feliz 2026 a todas las personas que se están conectando en este momento a este primer webinar que tenemos para todos ustedes. Acá hay una novedad súper importante y es para quienes son usuarios o personas recurrentes en nuestros webinars, estamos estrenando plataforma. Es la primera vez que usamos esta plataforma de webinars, la estamos probando para mejorar la experiencia de todos. Entonces también les agradecemos, nos cuenten en el chat, por un lado, desde dónde se conectan, quiénes están ahí, si nos escuchan bien, si nos ven bien, para que así también podamos mejorar la experiencia de todos con esta plataforma. Mi nombre es María Elisa Rojas, para quienes no me conocen, soy gerente de mercadeo en Pirani y estoy muy feliz de acompañarlos el día de hoy a este espacio que tenemos con una alianza muy importante para nosotros que es Grupo Kenneth. Grupo Kenneth es uno de nuestros principales partners en México, con quienes venimos trabajando desde el año pasado en contenidos, en una alianza que nos va a permitir prestar cada vez un mejor servicio para todos ustedes en México. Especialmente creo que hay personas conectadas desde México que nos están acompañando desde otras partes de América Latina, también súper bienvenidos por acá. Creo que este es un tema de muchísimo interés. Sin duda, la prevención del lavado de dinero o lavado de activos para quienes están en otros países de la región va a ser uno de los temas más relevantes en la Agenda 2026. Y para hablar de la Agenda 2026, una invitación súper importante y súper especial para todos los que ya se están conectando, que están llegando a esta transmisión. Ya está al aire el estudio de gestión de riesgos en Latinoamérica 2026. Saben que cada año Pirani saca al aire su estudio latinoamericano de gestión de riesgos. Ya está disponible. Recuerden que este es un recurso 100% gratuito que lo pueden descargar en nuestro sitio web. Acá en la pantalla les aparece un botón para que lo descarguen. Simplemente deben hacer clic donde dice descárgalo aquí y pueden ir directamente a nuestro sitio web para descargar el estudio de gestión de riesgos Latinoamérica 2026, que, como ya les adelantaba, este tema que vamos a hablar el día de hoy en tema de prevención de lavado de dinero, de lavado de activos, es uno de los temas más importantes. Y un aviso adicional sobre el estudio latinoamericano de gestión de riesgos es que este año el estudio incluye además un capítulo especial sobre riesgos emergentes asociados a inteligencia artificial, que sin duda es otro de los temas que van a marcar la agenda. Entonces, todos súper invitados a que lo descarguen, a que nos compartan sus apreciaciones sobre este estudio, y de una vez aprovecho y les pido que nos vayan compartiendo en el chat de este webinar cuáles son esos riesgos que ustedes creen que van a ser tendencia en este 2026. Entonces, sin mucho más preámbulo, estábamos dando acá un par de minutos para que todos se conectaran. Quiero invitar, pues voy a presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Luis Javier es nuestro partner en Grupo Kenneth y es una de las personas con quien venimos trabajando fuertemente en esta alianza que ya les veníamos adelantando que estamos desarrollando para todos ustedes en México. Les cuento un poco más sobre Luis Javier. Luis Javier es un ejecutivo con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, especializado en cumplimiento normativo, auditoría, gestión de riesgos, prevención de fraudes y seguridad de la información. Ha sido responsable de las áreas de apertura de cuentas, de prevención de lavado de dinero, prevención de fraudes y cumplimiento regulatorio, así como de seguridad de la información y continuidad del negocio en diferentes compañías mexicanas, y actualmente hace parte del Grupo Kenneth, que como ya les contaba previamente, es uno de nuestros principales aliados en Ciudad de México, pues Ciudad de México no, en México en general, y con quienes venimos trabajando. Luis Javier, bienvenido. Muchas gracias, Elisa. Aquí gusto en saludarlos y bueno, pues la idea es que podamos tener una plática rápida, dejar en la mesa los temas que creo que son
vienen relevantes este 2026, que es ya la implementación, el despliegue de lo que es en México conocido como la ley FIPIORPI, que ahorita iremos comentando al respecto, pero va a ser un año intenso en materia de prevención lavado de dinero con el cumplimiento, para darle cumplimiento a esta regulación. Si quieren, vamos dándole, avanzando. ¿Qué es la intención de ver? Primero, ¿cuáles son los sectores regulados, nuevos sectores regulados que están en la mesa, que puso la autoridad mexicana en la mesa para poder dar cumplimiento a estos aspectos en materia de prevención lavado de dinero y financiamiento del terrorismo? ¿Qué es la importancia de prepararnos? ¿Cuál es el impacto que va a tener en las organizaciones esta nueva regulación? Un cronograma que creo que nos va a dar mucha idea de cómo va a irse desplegando durante el 2026 estas nuevas peticiones, y cómo hacer la solución integrada de esta nueva requerimiento regulatorio. Sin más, vamos avanzando. Permítanme. Ya aquí, los antecedentes. ¿Qué tenemos como antecedentes? Esta ley, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita, pues todo esto se reduce a lo que les comentaba, la Ley FIPIORPI. No es un esfuerzo aislado, no es algo que venga reciente, es un proceso evolutivo de la ley en México, que este 2026 tiene varias implicaciones para poderlo desplegar, pero para entenderlo un poco, pues un poco de contexto. México ha sido miembro activo del Gafi desde el 2000. En esta parte, pues, nos hemos adherido a los requerimientos o a los lineamientos establecidos por el Gafi, y en 2018 tuvimos la última, 18-19 tuvimos la última evaluación que nos hicieron, donde pues, tuvimos resultados contundentes, ¿no? Que en México, a pesar de que había avances en materia de PLD, teníamos debilidades significativas que cubrir, sobre todo que había regulaciones, o había sectores que no estaban regulados correctamente. No teníamos la obligación de hacer la presentación. En 2019-18 empezamos ahorita estamos actualmente en el proceso de evaluación por parte de Gafi. En 2024 empezamos la nueva evaluación que nos están haciendo, y en este 2026 lo que se va a buscar o vamos a tener revisiones en sitio para ver el cumplimiento que da México hacia los lineamientos establecidos. Entonces, ese es un tema muy relevante que debemos de tomar en cuenta. No es algo aislado, y bueno, creo que además de lo del Gafi, el año pasado en México fue algo bastante notorio la intervención que hubo por parte de FinCEN en las 3 instituciones financieras mexicanas que fueron señaladas por tener unos controles inadecuados en materia de prevención, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y bueno, pues yo creo que muchos estamos conscientes de que el resultado de ese señalamiento fue pues, la desaparición de estas 3 instituciones. Una terminó dándose de baja del sistema financiero, y otras 2 han estado en proceso de venta, se traspasaron a otras instituciones financieras. Entonces el mensaje aquí es claro, que ya no somos un ente
aislado y que estamos siendo vigilados, muy vigilados por el gobierno americano en esta preocupación que ha demostrado en los temas de PLD. Y finalmente, pues esta reforma también busca darle sintonía, estar alineada a la parte a las disposiciones de carácter general en instituciones de crédito, en la parte de fintech, y busca tener un engranaje completo para expandir el universo de actuación en materia de prevención del lavado de dinero. Entonces, con estos antecedentes, pues hemos estado trabajando y este año seguirá trabajando bastante intensamente en varios aspectos que ahorita veremos a continuación. ¿Qué implica? ¿Qué implica esta nueva regulación? Pues se amplía de manera importante el alcance regulatorio que tenemos identificado. Se pasan, hay 18, 19 actividades definidas como vulnerables en esta nueva regulación, y estas actividades definidas como vulnerables tienen la obligación de cumplir con esta nueva regulación. Un poco más adelante hablaremos de qué trae la regulación, pero se amplió mucho el alcance de las organizaciones en México. Y aquí este cambio es importante mencionarlo, es un cambio que transforma todos los aspectos de la organización, ya no nada más no es verlo como un tema de vamos a dar cumplimiento, sino puede, como lo vimos ya con nuestras instituciones financieras, modifica la operación diaria y es una estrategia de negocio a largo plazo, ¿no? Si no lo tenemos así de claro, vamos a tener problemas en mantenernos. Entonces, ¿qué implica? La primera, cambian los procesos operativos en el día a día. Se tiene que ser más específico, más claro, tener más detalle en procesos. El primero es en el onboarding de nuestros clientes. La contratación de clientes se vuelve un tema medular dentro de este proceso. Antes, pues, a lo mejor la simple identificación del cliente era suficiente presentando alguna credencial que lo identificara. Hoy tenemos que tener un conocimiento ampliado de estos clientes, que en algunos casos, dependiendo del tipo de operación, va a requerir verificaciones biométricas, investigación del beneficiario final de los recursos, quién está atrás de nuestro cliente, quién es el verdadero dueño de la empresa, de los recursos que vamos a recibir. Tenemos que validar en operaciones de alto valor, ya hay unas tablas definidas con los montos de identificación y de reporte que puso la autoridad de por medio, y esto lo tenemos que hacer para cada uno de los usuarios. Un ejemplo puede ser la venta de coches de lujo. Antes un distribuidor de automóviles de lujo podía recibir 3 millones de pesos en la compra de un vehículo y no más pedía la credencial. Hoy se tiene que hacer una identificación plena del cliente, ver quién es, si no es una persona políticamente expuesta, de dónde vienen los recursos, y si el monto excede más de cierto porcentaje en efectivo, se tiene que hacer reporte a la autoridad. Entonces, ese transforma nuestro día a día. Otro de los puntos que cambia aquí es el monitoreo del transaccional. Ahora se vuelve una actividad continua. Tenemos que estar todo el tiempo revisando la transaccionalidad de nuestros clientes, entendiendo a nuestros clientes, generando procesos de alertamiento que nos indique, de identificación y de alertamiento de desviación a los comportamientos que pueda tener el cliente, buscando identificar operaciones estructuradas,
operaciones en lugares de alto riesgo. México tiene un mapa muy claro de zonas de alto riesgo definidas por temas de crimen organizado, narcotráfico. Entonces, si tenemos operaciones en ese tipo de entidades, tenemos que ser muy precisos, muy claros en la identificación. Tenemos que tener claridad en los comportamientos de nuestros clientes, y Luis Javier siempre es un cliente que transacciona 50,000 pesos a la semana y de repente empieza a transaccionar 300,000. Es un cambio de comportamiento que tenemos que revisar, analizar y en su caso reportar. Y aquí viene otro de los temas. La autoridad está terminando hoy hay un proceso de reporte que con la regulación del 2025 cambió. Le dieron a la autoridad un año para poder generar los nuevos formatos de reporte de actividades o de operaciones sospechosas, y se está trabajando en eso. La autoridad los estará definiendo o lanzando este año, y con esos reportes o ya esos nuevos formatos tendremos que hacer el reporte a las autoridades casi en tiempo real. Nos obliga en periodos máximos de 48 horas a hacer el reporte de operaciones sospechosas, usar un formato XML estandarizado. Y aquí un tema relevante: esto ya genera la omisión de los reportes, ya genera responsabilidades en las áreas asociadas, en el área de control, de cumplimiento y en la dirección general de los negocios. Entonces es un tema muy relevante. ¿Qué va a implicar esto? Pues los costos asociados a la implementación se van a ver forzosamente impactados, porque hoy nos van a exigir tener temas de cumplimiento, tener un software para tener temas de cumplimiento, tener un oficial de cumplimiento establecido, notificado, tener procesos de consultoría y auditoría que revisen que nuestros procesos son completos, correctos, se apegan a la norma, y tener el proceso de reporte hacia final de año de todas nuestras actividades. Esto va a depender mucho de las organizaciones, va a tener un impacto claramente presupuestal. Se tiene que cubrir con todos estos temas y se tiene que empezar a trabajar durante este periodo para dimensionar los requerimientos que va a necesitar cada una de las empresas para dar cumplimiento a esto. La parte, yo creo que uno de los temas relevantes y que veremos al final cómo podemos apalancarnos con Pirani, pero esta integración tecnológica entre las áreas de cumplimiento, operaciones y sistemas va a tener que ser un detonante para que los negocios estén en cumplimiento, evitarnos sustos y sobresaltos por parte de la autoridad, porque aquí yo creo que algo que hay que estar muy, muy conscientes es que el incumplimiento de esto trae responsabilidades legales, penales, y puede hacer, como ya lo vimos, insisto, la desaparición de un negocio muy bien estructurado en marcha puede desaparecer por el incumplimiento de estas normas. Entonces, como iremos viendo, los sectores o las empresas que van a estar sujetas a esta nueva regulación van a tener, estimamos, un 40% de estas empresas en México tendrán que incorporarse como sujetos obligados de reporte, y eso va a hacer que esto sea una actividad que va a requerir muchos recursos humanos y técnicos para poder darle tranquilidad a los consejos, a la administración, a la dirección general, de que estamos en un proceso de cumplimiento cabal pleno de las regulaciones. Creo que un poco más hablaremos al detalle de esto, pero aquí los temas es finalmente reducir, cambia, el alcance se amplía,
tenemos que implementar en muchas empresas procesos seguramente desde cero, desde la construcción de manuales, políticas, procedimientos, presentarlos, la capacitación de nuestra gente de ventas y los sistemas que nos ayuden a dar cumplimiento a la información. Luis Javier, te voy a interrumpir ahí un momentico, sí, solo para hacer como un aviso a todas las personas que están conectadas, que nos están acompañando, que tengan preguntas o que tengan inquietudes, las pueden dejar en el chat del webinar, que lo encuentran a mano derecha en sus pantallas. Pueden dejarnos todas sus preguntas que las vamos a estar resolviendo en un minuto. Entonces, para hacer acá como una recapitulación rápida, Luis Javier, porque hay personas que llegaron un poco más tarde al webinar y pues también queremos darles un poco de contexto. Entonces, estamos hablando de todo lo que se viene en 2026 de cara a la implementación de la LFPORPI o la ley antilavado, como también la conocemos, o digamos que popularmente en México, que sabemos que es la ley que empieza a regular todo lo que son actividades vulnerables. ¿Nos recuerdas ahí un poco cuáles son esas nuevas como empresas o actividades que entran a ser reguladas por esta ley? Sí, entran empresas tipo las de juegos de azar, una empresa o grupo de empresas o sector, es el sector inmobiliario. Antes no estaba plenamente irregulado. Hoy el sector inmobiliario es en dos vertientes: la parte de construcción, todo lo que es el desarrollo, construcción de inmuebles, sean viviendas, bodegas, etc., toda la parte de construcción, pero también toda la parte de rentas de inmuebles. Hoy se regula, ya va a ser regulado la parte de rentas de inmuebles en México, la venta de vehículos, sobre todo de alta gama, entra toda la parte de transacciones con joyas, materiales preciosos, arte, servicios de blindaje de automóviles, el transporte efectivo. Aquí en México las compañías de transporte efectivo ahora van a tener que entrar en esta parte. Organizaciones no gubernamentales, ONGs, toda la parte de donaciones también ya entra en un proceso de revisión, de regulación. Y algo que está muy amplio, pero es claro que toda la parte que son servicios profesionales, de contadores, despachos de abogados, todas estas que dan estos servicios en empresas, obviamente la ley los ve como un posible punto de riesgo, entonces los tiene que regular. Para cada una de estas 18 actividades que digo, están más a detalle, ahí ya está definido por parte de la autoridad los procesos de identificación. A partir de, oye, no sé, si voy a comprar un coche y pago 100,000 pesos en efectivo, no tengo la obligación de la identificación. Si paso de 300,000 pesos, me tengo que identificar plenamente, y el resto, pues tendrá que hará mi evaluación. Entonces, esas partes de sectores regulados y sus montos ya están definidos en la propia regulación. Habría que echarle un ojo, lo podemos compartir. Pero eso ya está bastante claro por parte de la autoridad, qué es lo que se tiene que regular. Entonces, ese cambio es el que va a estar este año llevándose a cabo en este grupo de empresas o negocios en México. Excelente, Luis Javier. Ahí, discúlpame la interrupción, pero sí me parecía importante como que volviéramos a hacer ese contexto, porque varias personas se unieron un poco tarde al webinar. Entonces, pues hacer un poquito como de contexto en la mitad de la presentación, retomar donde venía Luis Javier en su webinar sobre qué implica esta nueva ley en términos de ampliación histórica del alcance. Como vemos, pasamos de unos sectores tradicionalmente regulados a ampliar el espectro de una forma importante, y otra serie de implicaciones que tiene. Entonces, ahí, pues como ya Luis Javier nos estaba contando, estos son los nuevos sectores regulados. Luis Javier, te devuelvo a plenitud el... Gracias. Sí, aquí como lo vemos, está la pantalla, estos sectores muy resumidos, son 19, estos 19 tienen implicaciones cada uno, niveles de identificación de reporte, pero lo que es claro es que para todos aplica lo mismo. Tiene que tener ya un oficial de cumplimiento, tiene que ser oficial
de cumplimiento puede ser interno o externo, pero tiene que tenerlo designado, tiene que reportar un reporte directo al consejo de la empresa, a la dirección general, tiene que tener un programa de capacitación, las herramientas de monitoreo, o sea, todo lo que hemos platicado y que hablaremos un poquito más a detalle de qué es lo que necesitamos tener, pero eso es lo que cada uno de estos sectores va a tener la obligación de darle cumplimiento. Y sí quiero ser muy, muy enfático en esto. O sea, este cumplimiento en México normalmente era, hago como que hago las cosas, tengo ahí mis documentos, y creo que así se manejaba, o sea, ha venido manejando de manera histórica, damos cumplimiento de manera de papel, pero las cosas nos han cambiado en las métricas del gobierno de Estados Unidos, sobre todo con estos señalamientos. Si lo ven, pues no hay día. La semana pasada estuvimos en un webinar de las implicaciones que tiene ahora el tema de Venezuela, cómo va a implicar la captura de Maduro por parte del gobierno americano, cómo va a implicar todo esto en materia de prevención de cumplimiento. O sea, el gobierno así que nos está poniendo las métricas el gobierno extranjero, y creo que no podemos darnos el lujo de no cumplir, porque de eso puede depender la supervivencia del propio negocio. Seguimos. ¿Y por qué es importante prepararnos para esto, no? Lo primero, y creo que lo más claro, no es lo que les decía, no es nada más hacer que cumplimos, sino esto puede ser una cuestión de supervivencia operativa y reputacional, eso está claro. Si lo vemos, las sanciones pueden ir arriba de 500,000 UMAS, 5 millones de pesos, en algunos casos puede ser más amplio. Creo que las multas puede ser lo menos doloroso de esto, la parte de que te revoquen la licencia de operación o que te finquen responsabilidades penales a los directivos de la empresa por no dar cumplimiento. Esto creo que eso es un poco más severo que la parte de las multas. Obviamente el daño reputacional, lo vimos con estas 3 empresas mexicanas del sector financiero, que sin comprobarles nada, murieron. O sea, la verdad es que murieron, el daño reputacional fue enorme y no había forma de que tuviera un resultado distinto al que vimos. Pero también, si nos preparamos y hacemos las cosas bien, esto nos puede dar una ventaja competitiva dentro del sector en el que nos desempeñemos, reduce nuestros riesgos significativamente. Y algo que es tangencial, pero creo que es muy relevante en una época donde los datos son mandatorios, mejora la calidad de nuestra información, porque hoy tenemos la necesidad de conocer más a la gente, a nuestros clientes, quién está atrás, quién es el dueño, el propietario real de los recursos, y esto nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de datos y poder hacer más negocio con nuestros clientes una vez bien identificados y bien implementados. Si lo hacemos, queremos hacer esto a mano, creo que sí nos puede matar, pero una buena automatización nos va a reducir las cargas operativas y errores humanos de manera significativa. Entonces, la preparación para esto es básica, empezar a prepararnos para darle cumplimiento, que creo que ya vamos un poco apresurados en el reloj, porque como cronograma, cómo lo estamos viendo, lo que tendrá que estar pasando durante este primer semestre, bueno, en el año en general, ¿no? Pero entre enero que está corriendo y marzo ya deberíamos estar haciendo toda la revisión de nuestros manuales, revisando la capacitación que tenemos hacia nuestros empleados. Tenemos que hacer un proceso claro de diagnóstico y planificar qué tenemos que hacer, identificar esos gaps, esas brechas que tengamos en materia de cumplimiento. Seguramente muchos tienen algún manual de cumplimiento, pero no sé si en ese manual esté alineado a los nuevos requerimientos que tengamos hoy. Una vez que hagamos esa definición e identificación, se publican esos manuales, empezar la
implementación de nuestro nuevo sistema de control entre el segundo cuatrimestre para poder tener ya definido quién va a ser nuestro oficial de cumplimiento, cuáles van a ser los procesos, a la par de poder seleccionar la plataforma tecnológica y hacer la implementación, la conexión correspondiente, para que a partir del segundo semestre podamos estar ya en un proceso ya de monitoreo y teniendo nuestros primeros reportes y preparándonos hacia algo que es un evento que ya va a ser de manera recurrente, las revisiones anuales. Tenemos que generar reportes y preparar nuestra información de manera anual para tener que el auditor que definamos en la empresa pueda auditar nuestros procesos de cumplimiento y poder presentar esto hacia final de año. Entonces, el calendario, los hitos que tenemos, sí están apretados. O sea, se parecerá mucho tiempo, pero la verdad es que va a ser poco y va a estar corriendo. Muchas empresas en buscar llegar a tener ese nivel de cumplimiento adecuado, robusto durante este primer semestre para hacer las mejoras durante el segundo semestre y ya que se vuelva una función continua dentro de las empresas. Entonces, para ir un poco resumiendo esto, ¿cuáles son los principales cambios que trae la regulación? Los controles son más estrictos para verificar la identidad y actividades de los clientes. Insisto, el propietario real de los recursos es algo que tiene que estar muy claro en nuestros negocios, con quién estamos trabajando, y en algunos casos también los clientes de nuestros clientes. Tenemos que tener claridad de quiénes son los clientes de nuestros clientes, porque estos temas, como ve la autoridad, por contagio, que probablemente mi cliente sea una persona bien identificada con una actividad que no tiene ninguna duda de su proceso, pero él tiene otros clientes y sus clientes puede ser un tercero que esté prestanombres, algo con alguna actividad asociada a temas de narcotráfico, de terrorismo señalados, y si yo no lo conozco bien, por contagio voy a tener voy a terminar siendo yo parte de esa cadena. O sea, hay que conocer muy bien las actividades de nuestros clientes, tener un manual, una evaluación de riesgo realmente exhaustiva, ver dónde estamos posicionados, qué productos que ofrecemos y cuáles son los riesgos que estamos asociados en nuestra actividad. Eso tiene que ser, ese mapa de riesgos tiene que ser una actividad constante y en evolución, no como creo que en muchas partes luego tenemos esos mapas de riesgo que tienen años sin tocarse, actualizarse. Aquí tiene que ser algo continuo. Tenemos que tener una supervisión de transacciones en tiempo real. Ya no podemos pensar en que lo reviso una vez a la semana. Tengo que tener una plataforma, una herramienta para que me ayude a la identificación de estos comportamientos de nuestros clientes. Tenemos que generar esos informes para las autoridades aquí en México. La automatización se vuelve mandatoria, o sea, no hay forma de que esto se cumpla si no hay un proceso robusto atrás tecnológico que nos ayude, y tener información que nos ayude a predecir o identificar estos comportamientos, reforzar nuestros temas de seguridad, ciberseguridad, y tener trazabilidad total de las operaciones que tenemos. ¿Qué recomendamos? Nuestro plan de acción en estos 3 meses: hacer toda la identificación de brechas, la asignación de equipos y análisis de soluciones, que es lo que vamos a estar implementando para continuar ya después con la parte del despliegue del sistema, hacer la parte, nuestras políticas, nuestros procedimientos, las adecuaciones al interior que tengamos que hacer para que en el segundo semestre ya pueda ser un proceso que se esté trabajando de manera recurrente, darle seguimiento
ajustar nuestros procesos y ir considerando nuestros procesos de auditorías que vamos a tener que tener en el futuro. Y bueno, para ir cerrando y dejar espacio para que podamos comentar, pues aquí sí, tenemos acceso a servicios especializados para poder ver cómo damos cumplimiento a la ley, hacer un diagnóstico detallado, para que nos ayude de manera proactiva a ver qué tenemos que hacer para cumplir con las disposiciones, ver cómo vamos a trabajar la debida diligencia, la presentación de avisos, la estructura de gobierno corporativo que tenga, y la integración de la plataforma de PLD, la ML Plus, aquí con Piránica. Ahorita dejaremos espacio para que comenten un poco, pero bueno, eso es lo que traemos en el radar. Como conclusión, estos cambios regulatorios pues introducen unos nuevos sectores regulados y requisitos más estrictos. Tenemos que prepararnos para darle cumplimiento y evitar posibles sanciones, y que veamos que esto es una oportunidad estratégica para la organización, para darle un impulso, para que la dirección sienta confianza, que esté tranquila en cómo está operando, que tiene cumplimiento, que conoce a sus clientes, que tiene identificados sus riesgos, y que esto le va a ayudar a tener menos sobresaltos en cualquier tema con las autoridades. Entonces, hasta aquí lo que les quería platicar. Elisa, te regreso el micrófono. Javier, muchísimas gracias como por toda esta explicación que nos has compartido el día de hoy. Voy a recapitular así muy rápido en algunos de los elementos más interesantes que nos compartiste el día de hoy, como para que todos estemos en la misma página, y es la LFPORP entra en acción completamente este año. Es un año clave para ponernos al día en términos de implementación. Unas fechas claves o unos hitos claves de este año es para el 30 de junio, esas empresas que entran a ser reguladas deben contar con un oficial de cumplimiento. Para el 30 de septiembre deberán estar haciendo su primer reporte trimestral, y para el 31 de diciembre su primer reporte anual. Entonces, supremamente importante tenerlo presente, y los principales cambios regulatorios para este año va a ser controles mucho más estrictos para identificar identidad de actividad de los clientes, evaluaciones de riesgo cada vez más exhaustivas, supervisión de transacciones en tiempo real, informes integrados con diferentes entes reguladores que aplican y que están pues como enmarcados en la ley, automatización por obligación o de forma mandatoria, y análisis predictivo. Entonces, agradecerte, Luis Javier. Tenemos una pregunta antes, tenemos dos preguntas por acá antes de que le demos paso a Carolina de nuestro equipo para que nos cuente un poco más sobre cómo desde Pirani también los podemos acompañar, y cómo desde el software podemos hacer mucho más sencilla de alguna forma este cambio tan drástico que estamos viendo. Entonces, Vicente nos pregunta que si quedan exentas las secretarías de gobierno que manejan recursos económicos, es decir, ahora que hablabas de ONGs o de programas sociales, cuando vienen del gobierno, ¿aplican o no aplican? No están dentro de esta ley. Ellos tienen sus propios temas de regulación. Ellos ya están regulados por otros aspectos, por ejemplo, para la apertura de cuentas de estas secretarías de gobierno. Los bancos tienen unos procesos ya bastante robustos para la identificación de temas de control asociados a PLD. Entonces, de esa forma le dan cumplimiento más que por la ley FIPIORP. Súper. Y también tenemos por acá otra pregunta que nos hace Fausto, que dice que la LFPORPI menciona actividades vulnerables relacionadas a nuestros clientes, pero existen obligaciones enfocadas a prevenir el lavado de dinero con nuestros proveedores. ¿Cómo, pues, cuál es su opinión respecto a todo este tema de las obligaciones ya más enfocadas al tema de proveedores y no solo de clientes? Sí, y veamos, totalmente de acuerdo. Tenemos que también conocer quiénes son nuestros proveedores. O sea, así como conozco a quién voy a hacer negocio,
yo tengo que conocer a quién estoy pagando, porque también no sé, no lo puedo dejar, ya es una cadena, tiene que ser de ambos lados de los eslabones, o sea, tengo que conocer plenamente quiénes son los proveedores, hacer mi debida diligencia con los proveedores, y aquí en este caso, si el proveedor quiere trabajar, que hagamos una relación de trabajo a largo plazo, pues estoy en todo el derecho de conocer con quiénes trabaja el otro cliente, el proveedor, para poder saber, tener claridad quién es. Aquí algo que se vuelve, aparte de conocer bien al cliente, es todo el proceso de revisión de clientes y proveedores en listas. Por ejemplo, en el sistema financiero, no nada más es ver la empresa y el nombre de la empresa en lista, sino los accionistas, quiénes son los dueños, quiénes son, y todas esas personas, hasta el 30% del capital social, se tiene que validar en listas. Entonces, siempre tenemos que estar conscientes de quién está del otro lado, no nada más es el representante legal, sino el grupo accionario, para poder verlo en listas y ver si no es si no hay accionistas que sean personas políticamente expuestas o que estén señalados en alguna lista. Lo peor que nos podría pasar es que tengamos un proveedor que uno de sus accionistas esté en una de las listas de OFAC, ¿no? Por ejemplo, nos mata, eso nos mataría. Entonces tenemos que conocer perfectamente quiénes son nuestros proveedores y quiénes se integran, quiénes son los dueños de esas compañías y quién es el beneficiario real de los recursos al final. Totalmente de acuerdo contigo, Luis Javier. Creo que cada vez más y en general la tendencia en regulación, no solo en México, no solo en América Latina, en el mundo, es a conocer las cadenas completas en las que nosotros nos relacionamos para llevar a cabo cualquier actividad económica. Luis Javier, agradecerte, esas eran las preguntas que teníamos. Le voy a dar paso en este momento para que sigamos con nuestro espacio y especialmente para contarles un poco más, como ya lo adelantaba Luis Javier en su presentación, contarles desde Pirani, desde nuestra solución tecnológica, también cómo nosotros nos preparamos para enfrentarnos a estos cambios regulatorios importantes que vamos a vivir en México este año. Quiero darle la bienvenida a Carolina Cuesta. Caro hace parte de nuestro equipo comercial y está al frente de nuestras cuentas estratégicas en México. Caro, bienvenida a este espacio. Hola Eli, hola a todos, ¿cómo han estado? Bueno, Eli, súper importante y cómo darle continuidad a todo lo que hemos venido hablando en este foro, ¿cierto? Y ese cambio de las regulaciones, esa nueva reforma que nos trajo la ley desde el año pasado, hablamos de puntos muy estratégicos para todo el tema de la gestión de riesgos asociados a la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Ahorita, dando continuidad a lo que nos decía Javier, hay unos pasos muy importantes que es donde nos habla de esa evaluación de riesgos, de controles más estrictos, de esta generación de informes, de esta supervisión, pero también muy importante esta automatización. Entonces, aunque el tiempo no nos da para ver, digamos que todas estas como opciones que nos da la herramienta para poder hacer esta gestión, sí quiero que nos enfoquemos hoy en AML+, que es donde nos enfocamos en todo el tema de scoring de clientes, de segmentación y de monitoreo transaccional. Igualmente, para las personas que nos están acompañando el día de hoy, informarles que también desde la herramienta, este mes también se va a manejar todo el tema de listas restrictivas, igualmente se les estará informando, pero sí es muy importante que toda esta automatización de la que tanto hemos venido hablando también se puedan apoyar en Pirani para poder hacer toda esta gestión de riesgos en cuanto a prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Entonces, no sé si quieras mostramos un poco de la herramienta. Ya aquí entramos como a revisar un poquito el tema de lo que les voy comentando. Entonces, bueno, prácticamente nuestro sistema AML va enfocado a qué? A gestionar esos riesgos asociados al lavado del dinero y al financiamiento del terrorismo. Entonces, desde acá que es muy importante poder dar seguimiento a esos procesos, a esos riesgos, a esas causas y consecuencias, pero también que nos permita crear esos controles, esas alertas o ese alertamiento que tanto, digamos, de lo que hemos mencionado también en el webinar, los planes de acción,
generar unos reportes, unos indicadores y unas evaluaciones para poder tener una gestión más eficaz en cuanto a esta gestión de riesgos. Me voy a enfocar hoy en AML Plus, como les digo, que es lo que vamos a revisar en cuanto a scoring, segmentación y monitoreo transaccional. Entonces, en el scoring es muy importante que hablemos de que es una herramienta que nos va a permitir evaluar y definir, ¿cierto?, todo ese nivel de riesgo de los clientes o las contrapartes con respecto al involucramiento en actividades de lavado de dinero o activos, ¿cierto?, financiamiento del terrorismo, o en este caso lo he escuchado mucho que en México lo llamamos la matriz de riesgos del cliente. Cuando nosotros estamos en este caso, hablando de esa matriz de riesgos del cliente, lo que buscamos es poder calificar ese nivel de riesgo de cada cliente o contraparte para revisar todas sus transacciones, ¿cierto? Entonces, desde acá vamos a revisar esos niveles de riesgo. La herramienta por default les arroja 3 niveles de riesgo, pero estos niveles de riesgo que ustedes ven acá los pueden parametrizar y asimismo por poner el peso o el porcentaje de su peso. Esto de 0 a 100, esto ya digamos que bueno, es una parametrización que igualmente Pirani los apoya a ustedes en el momento de trabajar la herramienta, que puedan parametrizarlo de la mano con nosotros. Y también el parámetro de scoring. Estos parámetros de scoring es crear esos diferentes parámetros para clientes y contrapartes debido a esas diferentes estructuras de los factores de riesgo. Recuerden que ahorita mencionaban en una pregunta, y perdón, me salgo un momentico de donde estoy, cuando hablamos de factores de riesgo, aquí también hablamos no solo de clientes y contrapartes, sino también podemos hablar de canales, de productos y de jurisdicciones. Entonces aquí también involucramos esa parte que nos comentaba una persona sobre también el tema de proveedores. ¿Listo? Entonces cuando nosotros estamos en ese monitoreo o ese scoring, perdónenme, de los clientes, aquí también definimos no solo el nivel de riesgo, sino los parámetros de scoring, y desde acá también podemos asignarlos a una entidad que es o puede ser clientes o puede ser contraparte. Hola, hola. Hola, Caro, te habíamos perdido un momentico, pero ya te escuchamos de nuevo. Listo, perfecto, gracias, Eli. Entonces, bueno, desde acá, como les mencionaba en el scoring del cliente, vamos a parametrizar los niveles del riesgo y los parámetros de scoring también de los clientes. Como les decía, nosotros tenemos un equipo de Customer Success que son ese equipo que va a apoyar a las empresas para hacer esta parametrización de esta herramienta para que ustedes puedan hacer este scoring. Cuando nosotros realizamos una carga masiva de estos factores también de riesgo, es muy importante que el sistema evalúa todos estos campos que se crean y asignan unos puntos para que todos estos campos evaluados sumen esos puntos y se haga un promedio de todos estos valores. Entonces, desde acá empezamos a hacer todo ese scoring de los clientes que necesitamos en esta parte de la identificación. También hablamos de una segmentación que en este caso de AML o de reporte es muy importante, porque esta segmentación lo que nos va a permitir es agrupar, entender y monitorear para dar todo el seguimiento a ese comportamiento y esas transacciones de nuestros factores de riesgo por medio de modelamientos estadísticos. Entonces, cuando nosotros hacemos la parametrización de esta segmentación, es muy importante que nos va a permitir, perdónenme, no solo monitorear, sino dar seguimiento a ese comportamiento de las transacciones que permiten garantizar que no estén involucrados en operaciones sospechosas que promuevan ese lavado o esa prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. Entonces, desde acá, en lo que hemos hablado del webinar, también es muy importante que en esta nueva reforma también nos habla, ¿cierto?, de ese reporte de operaciones inusuales y operaciones sospechosas. Esto con un tiempo límite. Entonces, lo que va a hacer la herramienta y esta segmentación y estos modelos de segmentación es también poder determinar toda esta parte de operaciones sospechosas o inusuales. Desde aquí hablamos de selección de variables,
¿cierto? De preparación de datos, de selección técnica de modelado. En este caso ya estamos manejando 3 tipos de modelos matemáticos que, como les digo, se va a hacer la parametrización junto con el equipo de Pirani. Un cuarto paso que son los hiperparámetros y esa ejecución de modelo. Entonces, desde acá la segmentación es muy importante también para todo este tema de reportes y automatizaciones que necesitamos. Y por último, lo que estábamos hablando también era sobre el monitoreo transaccional. Entonces, desde acá Pirani les va a permitir también realizar ese monitoreo transaccional de sus clientes y contrapartes y asimismo crear unos motores de regla o crear un alertamiento para poder gestionar oportunamente los riesgos de prevención de lavado de dinero. Entonces, también nosotros apoyamos desde Pirani a las empresas para que puedan hacer esa parametrización. Y desde acá entonces generar el alertamiento. Desde acá el alertamiento es entender cuáles son las operaciones inusuales, cuáles son las operaciones sospechosas, crear esos motores de regla que nos van a generar ese alertamiento y muy importante es esa evaluación de transacciones y productos. Entonces acá, ¿qué nos va a permitir el sistema? Revisar esas transacciones y productos analizados dentro de un rango de fechas específico y desde aquí ya empezar a hacer esos reportes, esos informes, esa prevención en cuanto a todo el tema de gestión de riesgos de prevención de lavado de dinero. ¿Cuál es la invitación en este momento por el tiempo? Que puedan agendar un espacio con nosotros para que puedan ver a detalle este sistema que nosotros ofrecemos para ustedes para toda la gestión de riesgos de prevención. Muy importante que en este caso la prevención de lavado de dinero, ¿cierto? Aparte de generar informes, aparte de generar indicadores, aparte de generar este reporte de operaciones, también digamos que por la, ¿cuál es la palabra? Perdónenme, se me fue la palabra, pero digamos que en este caso AML Plus se maneja en infraestructura dedicada. ¿Por qué? Por el manejo de los datos de los clientes, de las contrapartes y toda esta información que es tan sensible para las empresas. Entonces, en este caso, los invito a que puedan agendar un espacio con nosotros para revisar a detalle cómo los podemos acompañar para poder hacer ese cumplimiento de la regulación en PLD. Caro, muchísimas gracias por esta presentación, por contarnos un poco más sobre cómo en Pirani podemos acompañarlos para esto, a quienes quedaron con ganas de conocer más cómo funciona la plataforma, cómo se adapta a las necesidades. Tienen 2 opciones en este momento para que nos pongamos en contacto con ustedes. En este momento en la pantalla, en la parte superior izquierda, encuentran una encuesta. Pueden marcar sí, si quieren que los contactemos y Caro se pondrá en contacto con ustedes para agendar un espacio y contarles mucho más. O también acá en la parte de abajo van a encontrar un botón que dice ¿quieres conocer más? Agenda ahora. Ahí pueden agendar sus citas directamente con Caro de acuerdo a su disponibilidad en el calendario y eso lo que les va a permitir es poder tener una sesión mucho más detallada en la que les podamos contar mucho más cómo funciona la plataforma, qué pueden hacer. También invitarlos a quienes quieran explorar las funcionalidades de Pirani, que creen su cuenta gratis en piranirisk.com. Pueden crear una cuenta gratis. Entonces, ya saben, pueden votar ahí o pueden agendar en el botón de abajo. También siempre nos pueden escribir a través de nuestros diferentes canales y ahí van a poder conocer mucho más sobre lo que estamos haciendo y sobre todas nuestras soluciones. No quiero terminar este espacio sin agradecerle especialmente a Luis Javier y a todo el equipo de Grupo Kenneth por unirse a esta iniciativa con la que queríamos iniciar este año clave en términos de implementación y regulación para las empresas mexicanas, a Caro que siempre está ahí disponible para contarnos mucho más sobre Pirani y a todos ustedes quienes se conectaron. Recuerden que las memorias de este webinar las van a recibir en sus correos electrónicos y van a poder volver a ver este webinar si se tuvieron que desconectar en algún momento o quieren repasar alguno de los temas, lo pueden hacer. También a través de Caro podemos hacer como algunas sesiones y trabajar quienes lo requieran también en articulación con Grupo Kenneth para lograr esta implementación.
A Miguel, que nos está escribiendo por el chat, y a todos los que nos están escribiendo, muchísimas gracias. Y no me quiero despedir sin antes invitarlos a que descarguen el estudio latinoamericano de gestión de riesgos 2026. Está, como diríamos, en muchos países de América Latina, recién salido del horno, está muy interesante, recoge la visión de muchos expertos en toda la región y tiene un capítulo especial sobre riesgos emergentes asociados a inteligencia artificial, que sabemos que es uno de los temas que va a marcar la agenda. Antes de irnos, les vamos a pedir un favor muy grande también, y es, en este momento en pantalla les vamos a poner una pequeña encuesta para que califiquen esta experiencia y cómo les pareció este webinar, para que también nos cuenten cómo les pareció, qué podríamos mejorar. También, si tienen algunos comentarios, nos pueden escribir o por el chat o nos pueden escribir a nuestros canales de contacto. Luis Javier, Caro, a todos quienes estuvieron acá conectados, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima sesión. Antes de irme, mañana retomamos, para quienes ya son usuarios habituales de Pirani, retomamos nuestra escuela de gestión de riesgos con una nueva temporada. Mañana con una sesión inaugural muy interesante para hablar sobre el estudio y sobre lo que nos encontramos en el estudio. Entonces, también para que se registren, encuentran el link en nuestra página, o también creo que Juan Diego nos puede ayudar a ponerlo en este momento en el chat para que todos lo puedan ver y se puedan registrar. Y venimos con una agenda de eventos muy interesante este año, entonces pendientes de sus correos electrónicos, que los vamos a estar contactando, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos.